Estamos próximos a un nuevo aniversario del fallecimiento de don Jaime Nevares, una de las figuras más relevantes que tuvo la sociedad neuquina en su conjunto. Y bueno, desde el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén queremos recordarlo justamente por su militancia y por su compromiso. Y bueno, estamos con una de las personas que por ahí más lo conoció a don Jaime. Rubén Capitaño nació en La Plata en 1947. Su compromiso con los más pobres y excluidos lo llevó a ser perseguido y amenazado de muerte por la dictadura genocida encabezada por Videla. Su amistad con don Jaime Nevares lo trajo hasta nuestra provincia, donde estuvo a cargo de las capillas de las ciudades de Neuquén, Piedra del Águila, Villa La Angostura y Centenario. Actualmente se encuentra en Plotier y es el delegado diocesano del equipo de Pastoral Social. Rubén, muchas gracias por esta nota. Y bueno, ¿quién fue don Jaime Nevares? Bueno, gracias a ustedes por compartir con los amigos judiciales. Don Jaime fue un hombre de Dios y un hombre del pueblo. Y yo le sacaría ese "y", porque no se puede ser hombre de Dios si no se es hombre del pueblo. Porque por lo menos los cristianos creemos en un Dios que se hizo pueblo, que se hizo pobre, que se hizo hombre, ser humano en Nazaret. Y entonces los cristianos somos seguidores de ese Cristo que entonces nos marcó una integralidad en lo que es el ser humano y por lo tanto una integralidad de lo que es en la fe. Y entonces no se puede ser hombre de Dios si no se es hombre de la gente, hombre del pueblo. Y don Jaime es un ejemplo muy claro de esto, porque es una de las tentaciones a lo largo de los siglos, disfrazada de distintas maneras o vestida de distintas maneras, pretender separar lo religioso de lo popular, o mejor dicho, la fe de la vida, o los creyentes del pueblo. Y cuando se hace esta separación, se mutila el profundo sentido de una religión como la cristiana. El Papa Francisco acaba de sacar una carta donde plantea precisamente esto, pero ya a lo largo de los siglos, y es una tentación actual. Y por eso la gente muchas veces no reconoce a la Iglesia como el lugar donde se siente, digamos, entendido, comprendido, abrazado, tenido en cuenta. Y esto es lo que logró don Jaime con una actitud muy concreta y muy simple. Yo recuerdo cuando nos decía a los curas, él, donde comenzaba a formarse un barrio, él soñaba de que ahí creciera una comunidad cristiana. Y entonces buscaba algún cura que le parecía apropiado para ese sector y decía, mirá, vos te podés encargar de empezar ahí. ¿Y qué hago? Anda a tomar mate con la gente. Esa era la tarea, anda a tomar mate con la gente que ya va a ir saliendo. Entender al pueblo. ¿Por qué entender al pueblo? Porque Dios, ¿no es cierto?, quiso necesitar del pueblo, y cuando digo pueblo digo la humanidad, con las características de cada pueblo y de cada realidad en cada rincón del planeta. Quiso entender la realidad del pueblo, de la humanidad, para poder hacer concreto la liberación de toda atadura que no te deja ser feliz. Porque en el fondo eso es lo que el proyecto de Jesús de Nazaret, que el ser humano sea feliz. Ya en el siglo III los santos de esa época no vamos a hablar de los santos, pero ya en aquella época decían la gloria de Dios consiste en que el pobre viva, es decir, que el pobre pueda vivir con dignidad, con todo lo que significa vivir, que no es solo respirar. Por eso don Jaime entendió esto de tal manera que se hizo pueblo, se hizo siendo un porteño bastante pituco, vino a Neuquén y se hizo neuquino, se hizo pueblo. Entonces recorrió y estuvo, y eso es lo que la gente sintió. El hombre que en nombre de Dios llegaba para abrazar a su pueblo.
Y esta es una de las características que ha hecho que don Jaime sea una de las personas más importantes de la historia de la provincia. Y que más allá de lo religioso, más allá de la iglesia de Neuquén, el pueblo neuquino lo haya como adoptado, como sentido, como el hombre propio. Hoy estuve en una vidriería y llevé precisamente una foto de don Jaime para enmarcar, y el vidriero apenas la vio y me dijo: pero este es don Jaime de Nevares. Sí, él ni sabía que yo era cura ni nada. Sí, estuvo muchas veces en mi casa, iba a tomar mate con mi papá. Cuando mi papá, dice, estaba muy enfermo, él lo iba a visitar y se quedaba un rato a tomar mate. Ese era don Jaime. Y entonces ese es el hombre que hizo de su vida una manera de querer, y de su fe una manera de querer comprometida, ¿no es cierto? Su cariño al pueblo lo involucró en toda la realidad del pueblo, y por eso estaba en muchas fiestas, pero sobre todo nunca estaba ausente cuando el pueblo tenía dolores, ¿no? Y eso fue el Chocón, y eso fueron los mapuches, y eso fueron los barrios, y eso fueron los derechos humanos. Bueno, ahí, Rubén, vos mencionaste un hecho importantísimo en la provincia, el Choconazo. En este hacerse pueblo de don Jaime, ¿cuál fue el compromiso justamente de don Jaime con los trabajadores? Bueno, don Jaime siempre decía, ¿no?, que él se enteró porque le avisaron de que había habido en la asamblea de la noche anterior, en la obra, en el Chocón, había habido enfrentamientos, peleas. Le dijeron a don Jaime que había habido tiros. Don Jaime se enteró de eso a primera hora de la mañana, y lo que hizo fue agarrar la camioneta, decirle al padre Juan San Sebastián: vamos al Chocón. Él no sabía por qué los tiros, no hizo ninguna evaluación, no pensó ninguna estrategia, no pensó pro y contra, en qué le afectaba o en qué lo comprometía. No pensó nada más que en esa gente que estaba pasando un momento difícil. Si había habido tiros es porque las cosas estaban seriamente comprometidas. Entonces le agarró la camioneta y fue. Y ahí llegó y ahí se metió. Y yo creo que el Chocón fue para don Jaime como el bautismo de pueblo, ¿no? Él ya había visto como obispo, había visto la realidad de la provincia, sobre todo del norte neuquino, la postergación y la miseria del norte neuquino, la exclusión en el norte neuquino, que fue lo que denunció en aquel famoso alegato con textos del Martín Fierro. Pero en el Chocón él se vistió de pueblo, se hizo, era obrero en el Chocón, y vos me ayudaste, dice Jesús en la bienaventuranza, diciendo de otra manera, ¿no? Y entonces él se hizo obrero del Chocón, y a partir de ahí empezó a hacer, como cada obrero hacía lo que podía, ¿no es cierto? Él empezó a hacer lo que podía, que fue empezar a tocar contactos y defender como obispo, ¿no es cierto? Me parece que en ese sentido, por eso los trabajadores del Chocón lo querían con veneración y lo veneraban con cariño, porque no es que hicieron de don Jaime un ídolo, hicieron de don Jaime un amigo al que valía la pena venerar o reconocer, ¿no? Yo he tenido la suerte de conocer a algunos obreros del Chocón, delegados gremiales que estaban en ese momento, Antonio Alac, por ejemplo, que no compartía ni fe ni idea política, nada con don Jaime. Sí compartía, nada digamos de lo secundario, sí compartía el compromiso auténtico por sus compañeros trabajadores. Y este hombre, este obrero, que era de un partido no creyente, el Partido Comunista, y tenía una tendencia o una filosofía marxista que no tenía nada que ver con lo religioso, descubrió en este religioso, descubrió que era un compañero de camino, porque los dos buscaban lo mismo, la reivindicación de los trabajadores. Eso para mí es una enseñanza que valdría la pena hoy en día, que nos destruyen, no es que nos debilitan, ahora ya nos destruyen, tantas debilidades por tantas divisiones, ¿no? Que nos dividimos porque estamos especulando, pero hasta cosas absurdas, ¿no? De que me conviene, no me conviene, y así el campo popular, digamos, el compromiso
con los demás se va debilitando, y claro, aquellos que son los enemigos de lo popular, aquellos que son los instrumentos de un neoliberalismo que realmente lo único que le interesa es la moneda, la ganancia, el mercado, el consumo, le viene bárbaro, porque debilitando aquellos sectores que lo pueden enfrentar, el refrán es claro: divide y reinarás. ¿Por qué reinan? Porque nos han logrado dividir. ¿Y por qué nos han logrado dividir? Porque nosotros no hemos sido capaces de no resignar a las diferencias, sino de dejarlas un ratito al margen para unirnos en aquellos ideales o en aquellas causas que valen la pena, ¿no? ¿Qué me importa a mí qué es lo que vos pensás, qué es lo que vos creés? Si los dos queremos que no haya un trabajador explotado, unámonos en eso. Después andate a rezar y yo me voy a la sinagoga o no sé, pero primero, que nos una lo importante, ¿no? Ese era don Jaime, ¿no? El hombre que bueno, mientras Ana hacía la Ana Urrutia, esa gran mujer que se convirtió en la que inventaba con las pocas cosas, víveres que conseguían hacer pasar a través del cerco de Gendarmería. Ya Gendarmería en aquella época del Chocón ya era una institución que se prestaba para ser antipopular y antiobrera, ¿no? Era instrumento de las empresas multinacionales que estaban construyendo el Chocón, y entonces utilizaban a la Gendarmería para no dejarle llegar víveres a los obreros que estaban en huelga y ocupando su lugar de trabajo. Y entonces Ana, con las 4 zanahorias y 3 cebollas, hacía comida, hacía un milagro todos los días. Bueno, ella hacía eso. Don Jaime tocaba contacto, los obreros resistían. Y la unión de esa Ana, esos obreros, ese obispo, logró no que consiguieran lo que se merecían, pero que la lucha tuviera dignidad y trascendiera como trascendió hasta nuestros días, ¿no? Y entonces me parece que también toda lucha por el bien común, es decir, el bien de todos, tiene que tener dignidad, y no solamente estrategia para conseguir un porcentaje más. Tiene que tener dignidad, y la dignidad se lo da la conducta de aquellos que llevan adelante esa lucha. Y entonces, cuando la lucha es con dignidad, por los ideales que no se negocian, por los principios que no son más importantes que los porcentajes de ganancia, cuando la lucha es con dignidad, nunca se pierde, y siempre beneficia, más allá de la... Claro que a veces es imprescindible y urgente conseguirlo, pero lo importante es que la lucha sea con dignidad, porque luchar sin dignidad quizá es, competencia de fuerzas, a ver cuánto te saco o cuánto aflojas. Luchar con dignidad es ir imponiendo un sistema que hace bien al bien común, es decir, al bien de todos. Y eso don Jaime lo tenía muy claro y lo transmitía de alguna manera, con su manera de... Lo mismo ocurrió con su compromiso con los derechos humanos. Él jamás nos dijo a ninguno de los curas: hay que hacer esto en defensa de los derechos humanos. Él defendía los derechos humanos. Y algunos fuimos entendiendo de que ese era el camino en un momento en que la vida era tan amenazada, ¿no? Ese era el don Jaime que la gente adoptó, lo hizo propio, el don Jaime que ya no es más de la iglesia solamente, sino de todo el pueblo neuquino, el don Jaime que hoy en día pareciera lamentable, ¿no? Pero es el don Jaime que todavía seguiría luchando por sus sueños de aquel momento, porque todavía están incompletos, están sin realizar. Y digo una cosa que siempre a mí me llamó la atención y me enseñó mucho: don Jaime no consiguió todo aquello que él quería conseguir, por lo cual luchaba. Él luchaba para que los obreros tuvieran trabajo digno y salario justo. No lo consiguió.
Él luchaba por las viviendas en ese momento como ahora. En la provincia había una carencia de viviendas. Él luchaba para que todo el mundo tuviera su casita, no un chalet, una residencia, pero sí una casita digna. Tanto que dijo, la catedral de Neuquén no se va a terminar mientras haya una familia en Neuquén que no tenga una casa digna. Por eso todavía no se terminó. Él luchaba para que aparezcan los desaparecidos. Él luchaba para que los mapuches tuvieran sus tierras. Ninguna de estas cosas se cumplieron. Él no las vio cumplidas y todavía no se cumplieron. Sin embargo, más allá de que lo que consiguió o no consiguió, él luchó hasta el final. Él luchó hasta el final. Hasta último momento, ya internado en la clínica donde murió, 3-4 días antes de morir, yo estuve hablando con él un tema de un comunicado que estábamos por sacar y fui a ver si él quería firmarlo y él no solamente lo firmó, sino leílo de nuevo. Se lo leí de nuevo y me dijo, en tal párrafo habría que ponerle una coma entre tal palabra y tal palabra, en esa frase, porque si no, no se entiende bien. La preocupación de que se entienda bien, ¿no?, el compromiso que tenemos que tener con los demás. Ese era don Jaime. Y Rubén, bueno, en estos tiempos de neoliberalismo, de individualismo salvaje, de esta cultura del descarte que estamos viviendo, sobre todo como país pareciera, ¿no? ¿Cuál fue el legado de don Jaime? ¿Cuál es el legado de don Jaime que hoy en día, como vos bien dijiste, seguiría luchando por todos sus sueños? Vencer el no te metas. Yo creo que don Jaime era algo que insistía mucho. Él decía, nos decía a los curas, ¿no?, pero es aplicable a todas las organizaciones, no nos preocupemos no nos reservemos, no nos quedemos, no nos conformemos con la huertita o el jardincito propio. Entonces él ponía un ejemplo, es como esas chacras que alrededor de la casa tienen un hermoso jardín y una hermosa huertita para la familia, pero la chacra está totalmente abandonada. Dice, nos decía nosotros, a veces la iglesia hace eso, ¿no? Se preocupa de que cada capilla, cada parroquia sea un lindo jardín, una linda huertita para los propios y se desviven cuidando que no haya yuyito y hormiguita y la sociedad es la chacra abandonada. Entonces, yo creo que hoy día lo llamamos individualismo. Don Jaime ponía este ejemplo. Yo creo que es escandaloso, yo lo creo así, ¿no?, es inmoral, es injusto, es dañino, porque por todo esto es muy dañino que nos resignemos al no te metas. ¿Qué puedo hacer? Y yo no puedo hacer nada, y esto está todo mal. Algo puedo hacer. Vuelvo a repetir lo de don Jaime. Él no pudo hacer lo que soñaba, pero lo peleó hasta último momento. Si cada uno piensa que no va a poder hacer nada, entonces si cada uno piensa que no va a poder hacer nada, uno termina en resignarse y quedarse en su casa. Entonces, a mí me parece que el legado de don Jaime hoy por hoy es este. No nos conformemos ni cómo estamos, ni lo que hemos conseguido para nosotros. Si nosotros necesitamos, luchemos por nosotros y por todos. Y si nosotros conseguimos algo, ahora luchemos para que consigan otros, hasta que consigamos todos. Me parece que si esa consigna hoy prende, volveremos a ser un pueblo como nos merecemos, ¿no? Un pueblo feliz. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría de siempre, y bueno, por recordarnos a esta gran persona. Sí, yo creo que los que estudian estas cosas, con esto los dejo, los que estudian estas cosas dicen que en la historia del país no hay ningún obispo recordado por la sociedad, ni por la iglesia, por su propia iglesia, su propia diócesis. No hay ningún obispo en la historia de la Argentina recordado como don Jaime, quizá porque no se encerró en la iglesia. Y no hay ningún obispo, ¿no es cierto?, en la historia del país, ningún obispo
que esté tan presente en la vida de su pueblo, más allá de su iglesia, como don Jaime.